Mi hija me bloqueó en el divorcio con mi esposa infiel y 8 años más tarde quiere la herencia de mi madre, pero yo le digo que me desbloquee para que lea los mensajes. Yo, de 54 años, me divorcié de mi esposa, de 48 años, hace 8 años. Mi hija, una mujer de 28 años, cortó todo contacto conmigo y eligió el lado de su madre sin siquiera preguntarme cómo me sentía. Aunque mi divorcio fue hace casi una década, me llevó mucho tiempo aceptar cómo terminaron las cosas y hacer las paces con mi vida. Esto se debió en parte a que mi ex esposa intentó destruir completamente mi reputación, pero sobre todo porque realmente amo a mi hija. Y ser completamente excluido de su vida fue más difícil que cualquier otra cosa. Como ella ya era adulta en ese momento, no había forma de que yo estuviera en su vida a menos que ella lo quisiera. Y ella parecía segura de su decisión de elegir a su madre sobre mí. No tengo familia propia excepto mi mamá, que tenía Alzheimer, así que todo el asunto fue definitivamente una de las peores cosas que me han pasado. Intenté contactar a mi hija varias veces después del divorcio, pero estaba decidida a estar del lado de su mamá. Y ni siquiera intentó escuchar mi versión de la historia. En un momento dado, mi ex se comunicó conmigo y me demandó por acoso si no dejaba tranquila a mi hija. Eso me lo dejó claro y dejé de contactarla. Pasé los últimos 8 años cuidando de mi mamá y enfocándome en mi carrera. He tenido algunas relaciones casuales aquí y allá, pero siento que no puedo confiar realmente en otra persona después de mi divorcio. De todos modos, esa ha sido mi vida durante casi una década. Lo siento si parezco estar deprimido. La razón por la que estoy escribiendo este post es porque mi hija recientemente se puso en contacto conmigo después de todo este tiempo. Estaba sobre la luna, ya que pensé que finalmente había recapacitado y entendido que el divorcio no fue solo mi culpa. También fue reconfortante, en particular, porque mi madre falleció recientemente, y he estado lidiando con ese duelo solo y deseaba algo de consuelo y familia. Así que, mi hija se puso en contacto conmigo unos meses después de que falleciera mi madre. Recibí una llamada de un número que no reconocía, y contesté para escuchar la voz de una mujer al otro lado. No sabía que era mi hija y ni siquiera reconocí su voz, porque había pasado tanto tiempo desde que hablamos. Y me quedé bastante sorprendido cuando se presentó. Dijo que vio en Facebook que su abuela falleció y quería saber cómo estaba. Me quedé sorprendido. Ni siquiera sabía que me seguía en línea y pensé que eso fue amable de su parte. Le agradecí por llamar y le dije que estaba bien y le dije que la extrañaba. Hablamos un rato, y ella dijo que sí quería encontrarnos y ponernos al día en persona en lugar de por teléfono. Le gustaría. Estaba extremadamente feliz y acepté inmediatamente. Acordamos encontrarnos en mi casa durante el fin de semana. Estaba realmente emocionado de conocerla después de todos estos años. Así que estoy escribiendo este post para compartir mi emoción con cualquiera que lo esté leyendo. Espero que podamos reconstruir nuestra relación nuevamente, o al menos conocernos. Mi hija vino a cenar conmigo porque quería cocinarle. Estaba nervioso y emocionado cuando abrí la puerta por primera vez. No la reconocí absolutamente porque han pasado casi una década desde que la vi por última vez, y ella era solo una niña pequeña en ese entonces. Empezamos a hablar, y aunque fue un poco incómodo al principio, creo que ambos nos abrimos después de un rato. Ella me contó sobre su vida y lo que hace en el trabajo, y yo le conté sobre mi vida. Después de la cena, finalmente reconocimos el elefante en la habitación. Le pregunté por qué nunca se molestó en escuchar mi versión de la historia durante el divorcio, y eligió a su mamá por defecto. Quiero decir, admití que su madre estaba más presente como madre porque era ama de casa, y en ese entonces, yo trabajaba en construcción y trabajaba largas horas. Pero siempre intenté hacer lo mejor que pude para sacar tanto tiempo como fuera posible para mi hija. Entonces, mi hija dijo que lamentaba cómo resultaron las cosas y que era demasiado joven para pensarlas detenidamente. Además que fue manipulada por cómo su mamá pintaba las cosas. Básicamente, mi exesposa me retrató como el villano definitivo que no se preocupaba por nadie más que por sí mismo. Y como nunca llegó a escuchar mi versión de la historia, nunca cuestionó lo que su mamá decía. Hablamos un poco más sobre esto, y las cosas iban bien, hasta que finalmente reveló por qué estaba allí. Habíamos estado hablando durante horas en ese momento, cuando le pregunté por qué me había contactado después de todos estos años. Parecía un poco incómoda, y le dije que podía ser honesta conmigo. Bueno, entonces dijo que realmente me había estado vigilando a través de Facebook, y cuando se enteró de que su abuela había muerto, pensó que los abogados se pondrían en contacto con ella sobre su herencia, y como nadie lo hizo, pensó que debería ponerse en contacto conmigo personalmente. Dijo que quería darme un poco de tiempo y espacio para lamentar, pero que recientemente se había comprometido, y realmente necesitaba algo de dinero para ayudar con los gastos de la boda. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Honestamente, pensé que después de todos estos años, mis oraciones habían sido respondidas, y podría tener una familia nuevamente.
Pero resulta que nunca le importé en primer lugar, y todo esto era una forma de obtener su herencia. Lo más gracioso es que ni siquiera es su herencia legalmente, es toda mía. Y si tan solo no hubiera sido una hija tan terrible para mí, definitivamente terminaría con la mayor parte. Si no con todo. No me importa el dinero, nunca me ha importado, honestamente. Vivo en mi propia casa, no tengo pasatiempos caros y principalmente compro mi ropa en Target. Incluso si la herencia no estuviera en cuestión en primer lugar. No me hubiera importado ayudar con la boda en absoluto si ella se hubiera acercado amablemente, en lugar de intentar aprovecharse de mí y solo preocuparse por la herencia. Todo esto pasaba por mi cabeza al mismo tiempo. De alguna manera, mantuve la compostura y le pregunté si eso era todo lo que quería. Se puso muy a la defensiva y dijo que la herencia era secundaria, y que su objetivo real era conectarse conmigo. Dijo que nunca se perdonará no haberse puesto en contacto mientras su abuela estaba viva. Dijo que había querido ponerse en contacto durante años, pero nunca tuvo el coraje de hacerlo, porque pensaba que nunca me perdonaría por no escuchar mi explicación, y que también fue manipulada por su mamá. Pero pude ver en la expresión de pánico en su rostro, que solo estaba tratando de calmar las cosas para que la perdonara, y me pregunté si solo estaba detrás del dinero. Le pregunté cómo sabía que tenía una herencia, y dijo que un par de años antes del divorcio, estaba visitando a mi difunta madre, y ella le dijo que quería que heredara todo lo dejado por mi padre que falleció hace años, ya que ella era la única nieta en la familia. No tengo hermanos, y en ese momento, mi matrimonio estaba bien, así que entiendo por qué mi madre podría haberle dicho eso a mi hija. Quiero decir, si el divorcio nunca hubiera ocurrido, o si mi hija no me hubiera abandonado durante años después del divorcio, el dinero hubiera sido suyo, como ya he mencionado, pero la idea de que solo le importara el dinero, y que me diera falsas esperanzas fue absolutamente devastador. Estaba devastado, pero hice todo lo posible para no dejar que ella lo supiera. En ese momento, pensé que la única forma de probar las intenciones de mi hija sería ver cómo reaccionaría si le dijera que no había dinero para heredar. Le pregunté cuánto esperaba recibir de la herencia, y ella hizo una suposición bastante decente. Pude notar que hubo cierta planificación en todo este asunto. Luego le dije que lamentaba decepcionarla, pero que su abuela en realidad me dejó todo hace años. Y planeo usar ese dinero para iniciar un negocio, así que no podía ayudarla. Le ofrecí ayudar con su boda con mi propio dinero ofreciendo unos miles de dólares para los gastos de la boda. La decepción en su rostro confirmó mis peores temores. Ella dijo que apreciaba mi oferta, pero como única nieta, merece al menos parte de la herencia porque es el dinero de su abuela del que se le ofreció. Le dije que ojalá pudiera ayudarla, pero que mi decisión era final. Y no había nada que pudiera hacer por ella si no estaba contenta con el dinero que le ofrecía. Se puso completamente roja y empezó a enfadarse visiblemente. Me dijo nuevamente que reconsiderara mi decisión, pero reiteré que iba a mantener lo que me parecía correcto. Fue entonces cuando mostró su verdadera cara. Y dijo algo que confirmó todas mis dudas sobre sus verdaderas intenciones. Me dijo que debería haber sabido que siempre seré el egoísta que su madre dijo que era, y que está contenta de que esté solo en la vida. La miré con un disgusto apenas disimulado. Sus palabras fueron hirientes, pero en ese momento sabía qué esperar. Simplemente no esperaba que fuera tan brutalmente honesta tan rápido, eso es todo. Ella empezó a decir algo más, pero la detuve antes de que pudiera hablar. Le dije que debería haber sabido que era hija de su madre, y que la única razón por la que se acercaría a alguien sería para pedir un favor. También le dije que usar el hecho de que estaba de duelo por mi madre para intentar manipularme era repugnante, incluso para una persona como ella. Ella intentó decir algo en ese momento, pero simplemente me reí en su cara. Y le dije que si tan solo no me hubiera bloqueado todos esos años atrás, habría recibido mi mensaje sobre su abuela, y probablemente habría recibido la mayor parte, si no toda la herencia. Esa frase tuvo el efecto que quería. Se veía completamente desconcertada y me preguntó qué quería decir. Le dije que me desbloqueara en su antiguo número, para poder reenviarle todos los mensajes que nunca pudieron entregarse. Bueno, lo hizo. Reenvié todos los mensajes donde le rogaba que me escuchara. E incluso le hacía saber que su abuela había sido diagnosticada con Alzheimer, y quería que se vieran antes de que ella se olvidara por completo de su única nieta. Esto era completamente cierto, ya que al principio de su enfermedad, mi madre a menudo mencionaba a mi hija y pedía verla. Recuerdo cómo me rompió el corazón no poder cumplir ese deseo, y ahora esta hija ingrata y cruel tenía la audacia de pedir una herencia. Para dar crédito a mi hija, admitiré que se veía avergonzada después de leer todos esos mensajes. Me pidió disculpas, pero dijo que al ver estos mensajes, estaba claro que su abuela querría que ella tuviera su parte de la herencia, y no era justo que yo la castigara de esta manera. Dijo que era joven y no pensó bien durante el divorcio, de lo contrario, habría manejado las cosas de manera diferente. También me dijo que realmente quiere reconstruir nuestra relación, y si elijo ser egoísta ahora,
No se sentirá cómoda continuando nuestra relación. Le dije que si el dinero es lo que determina si nuestra relación existe o no, entonces tal vez es mejor que no tengamos una relación en absoluto. Quería creerle cuando dijo toda esa basura sobre reconstruir nuestra relación, realmente lo hice, pero en ese momento, no podía. Le dije que consideraría darle otra oportunidad a nuestra relación, pero que la herencia estaba fuera de discusión. Me miró con puro odio y salió de mi casa. No intenté detenerla en absoluto. Desde entonces, he hablado con algunos de mis amigos. La mayoría de ellos están de acuerdo en que hice lo correcto, pero uno de mis amigos más cercanos dijo que como realmente no me importa el dinero, debería olvidarlo y dejar que mi hija tenga al menos una parte de él, si eso significaba tener familia en mi vida. No estoy de acuerdo con esto, pero desde que lo dijo, no puedo sacármelo de la cabeza. ¿Debería darle a mi hija parte de mi herencia? Actualización 1. Este post recibió muchas más respuestas de las que pensaba. Gracias por sus consejos y opiniones, me brindaron la perspectiva que necesitaba. Supongo que comenzaré respondiendo la pregunta más común, ¿qué pasó durante el divorcio? No he hablado al respecto durante años, pero supongo que ya no puede hacer daño. Así que, mi esposa y yo estuvimos casados durante 23 años. Uno pensaría que después de todos esos años, no podría traicionarme, pero lo hizo. Realmente no quiero entrar en detalles, pero descubrí que me estaba engañando con varios hombres. Aparentemente, esto venía sucediendo durante años antes de que finalmente me enterara. Cuando me enteré, quedé completamente devastado. No sabía cómo enfrentarla, así que empecé a beber mucho y a tener aventuras también. Casi destruí mi vida. Peleé mucho con ella, y supongo que eso, y el beber, hizo que fuera muy fácil para ella manipular a mi hija para que tomara su lado. Después de casi un año viviendo así y estando separados, finalmente nos enfrentamos y nos divorciamos. Mi ex esposa solía ser periodista en ese momento y es algo así como una celebridad local. Usó su influencia para tratar de destruir mi reputación y casi lo logra. Después del divorcio, me llevó mucho tiempo dejar de beber y volver a mi vida normal. Como ya he dicho, el hecho de que mi hija me abandonara por completo no ayudó en absoluto, por decirlo menos. Admitiré que cuando descubrí los asuntos de mi ex, perdí un poco el control y no estuve presente como padre para mi hija. Incluso durante el tiempo que estuve separado, y durante un año más o menos después del divorcio, prácticamente siempre me mantuve apartado y no estuve allí para mi hija. Pero una vez que dejé de beber y reorganicé mi vida, lo primero que hice fue comunicarme con ella y disculparme. Pero ella se negó a escucharme y me bloqueó en todas partes. Pensé que darle tiempo funcionaría, y que eventualmente cambiaría de opinión, pero aquí estamos. 8 años después, y nuestra relación solo ha empeorado con el tiempo. Ahora, la otra gran pregunta sobre la herencia de mi madre. Bueno, técnicamente, el dinero pertenecía a mi padre. Mis abuelos eran ambos médicos, y compraron propiedades en toda la ciudad durante sus carreras. La mayoría de estas propiedades estaban alquiladas y terminaron generando mucho dinero. Mi padre falleció cuando yo tenía 21 años y dejó todo a mi madre. Todo permaneció a su nombre durante mi matrimonio y durante unos años después de mi divorcio, mientras su salud estaba bien. Después de que mi madre falleció, recibí todo como su único heredero. Mi esposa no recibió nada en el divorcio, excepto pensión alimenticia hasta que se volvió a casar hace unos años, porque en ese momento mi madre poseía todo. Entonces, tal como están las cosas, mi hija ni siquiera se acercó a poseer nada. Ella sabía, por supuesto, que su abuela era propietaria de algunas propiedades y tenía un par de alquileres, pero nunca toqué ese dinero, porque el dinero que ganaba con mi antiguo negocio de construcción era más que suficiente para vivir cómodamente. Espero haber respondido todas sus preguntas. Además, mi hija no se ha puesto en contacto conmigo después de esa noche, y no creo que lo haga, para ser honesto. Creo que dejó bastante claro que solo montó todo este espectáculo por la herencia, y ahora que eso está fuera de discusión, no espero volver a verla. Estaría mintiendo si dijera que no estoy en absoluto molesto por esto, pero en este punto, sé que no debo esperar demasiado de las personas, no importa quiénes sean. Así que, eso es todo, supongo. Gracias a todos por enviar apoyo, lo aprecio. También creo que tal vez sea hora de volver a salir con alguien y encontrar compañía, en lugar de esperar que fantasmas de mi pasado vuelvan. Actualización 2. Ha sido una semana bastante intensa, chicos. Pensé que esa sería mi última y única actualización, pero supongo que la vida tenía otros planes. De todos modos, acababa de regresar del trabajo y estaba considerando salir con un par de amigos, cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie, pero abrí la puerta, y allí estaba, mi peor pesadilla. Se había cambiado el cabello y había perdido peso, así que me tomó un par de segundos reconocerla. Pero es difícil olvidar a alguien con quien estuviste durante décadas. Verla fue todo un shock, por decirlo menos. No sabía qué decir, así que simplemente me quedé parado allí incómodo.
Entonces me preguntó si tenía un momento para hablar sobre algunas cosas. Estaba indeciso, pero no quería que se quedara parada en mi puerta, así que simplemente la invité a entrar. Fue realmente incómodo, como ustedes pueden imaginar. Hicimos pequeñas conversaciones sobre esto y aquello, y luego ella dijo que entendía que esto era un poco extraño, pero que había algunas cosas que necesitaba decirme. Le pedí que continuara, y ella dijo que nuestra hija se había puesto en contacto con ella y le había hablado sobre la herencia. Creo que en cierto modo me lo esperaba. Quiero decir, ¿por qué más necesitaría hablar conmigo después de todos estos años? De todos modos, dijo que entendía que el divorcio había sido muy duro para mí, y que ella había llevado las cosas más lejos de lo que probablemente debería haber hecho. Simplemente bufé ante eso, pero ella ignoró mi reacción. Luego dijo que no debería castigar a nuestra hija por lo que pasó entre nosotros dos. Dijo algunas de las mismas cosas que mi hija ha dicho, como que ella era muy joven en el momento del divorcio, y como no puedo guardar rencor hacia ella por elegir a su madre sobre mí. Simplemente la detuve en ese momento y le dije que ya no guardaba rencor hacia nadie, y que incluso si conservaba algún resentimiento, no sería hacia nuestra hija. Le dije que me sentí herido al darme cuenta de que después de todos esos años, ella solo pensaba en volver a conectarse con su padre, porque había una posibilidad de sacar algo de dinero de ello. Le dije lo mismo que le dije a mi hija, que si hubiera tenido la decencia de intentar reconectar antes, habría terminado con la herencia. Mi ex intentó poner alguna especie de defensa, pero le dije que mi decisión era final, y que si solo iban a dar vueltas sobre este asunto, entonces estaban desperdiciando el tiempo de todos. Dije que tenía planes, y que si no había nada más que discutir, probablemente debería irse. Ella asintió y se disculpó por molestar, y le dije que no había necesidad de eso, y se fue. Después de que se fue, simplemente me quedé allí incrédulo. Nunca esperé volver a verla, y mucho menos tener una conversación en mi casa. Fue extraño y trajo muchos recuerdos antiguos, que preferiría no haber pensado nunca más. Salí con mis amigos e intenté olvidarlo todo. Así que sí, eso pasó, y necesitaba sacármelo del pecho. Gracias por leer si aún estás aquí. Actualización 3. Otra actualización para ustedes. Esta tarde, estaba en el trabajo cuando recibí una llamada de mi hija. Pensé en no contestar, pero la curiosidad pudo más y respondí. De inmediato, le dije que si se trataba de la herencia, realmente no veía sentido en tener una conversación. Ella dijo que había algo más que quería hablar. Le pedí que continuara, y dijo que había estado pensando mucho en lo que sucedió y sentía que me debía una disculpa. Dijo que entendía que debería haber actuado de manera diferente, y que si estaba dispuesto a perdonarla y darle otra oportunidad a nuestra relación, entonces estaría feliz de tenerme en su boda. Me sorprendió mucho, por decirlo menos. Le pregunté si estaba segura al respecto, y dijo que sí, y que podría tomarme un tiempo para pensarlo y hacerle saber si estaría allí o no. Dije, está bien, y colgamos. Ahora estoy realmente confundido. Una parte de mí está muy feliz ante la idea de estar en su boda, pero tampoco puedo quitarme la sensación de que esto es solo una forma para ella de estar en buenos términos conmigo, y eventualmente, obtener la herencia al mismo tiempo. Si en realidad está siendo sincera, no quiero sabotear mi oportunidad de estar en su vida. Si digo que no y ella nunca vuelve a comunicarse, difícilmente podría culparla. Apreciaría algún consejo si alguien quisiera ayudarme. Actualización 4. He decidido ir a la boda. Muchos de ustedes dijeron que ir a la boda no podría hacer ningún daño. Supongo que tiene sentido. No es como si tuviera que hacer algo a cambio de ser invitado a la boda. Además, no estoy en el cortejo nupcial, solo sería un invitado. Estoy bien con eso, ya que entiendo que pasar de ser alguien con quien no ha hablado en 8 años, a ser alguien que la acompañe en el pasillo en la boda, es un gran salto. No creo que ninguno de los dos se sienta cómodo con eso. Realmente espero que este sea el comienzo de un nuevo capítulo, y que podamos construir algo significativo a partir de esto. Gracias a todos ustedes por escuchar y por todos los consejos que han dado. Lo aprecio, y espero que me deseen suerte. Actualización 5. No sé por qué no escuché los comentarios de algunos de ustedes, que quisieron hacerme abrir los ojos con mi hija. Han pasado varios meses desde que fui a la boda de mi hija, y sí, todo era para poder volver a reclamarme la herencia. Como algunos sugirieron, me trató bien durante la boda y los siguientes meses porque quería que me ablandara. Pero finalmente, mostró su cara. Incluso mi ex esposa tenía otra actitud conmigo en la boda. Bueno, resulta que hace una semana, vinieron las dos a casa para tener una pequeña charla, como ellas lo llamaron. Y me sorprendió que mi ex esposa también viniera, pero ya entenderás por qué más adelante. No sospechaba nada raro, porque habíamos tenido una relación bastante normal, teniendo en cuenta todo lo que sucedió. Serví unas tazas de café en mi sala y comenzaron. Básicamente, volvieron a mencionar la herencia, y que pensaban que debería compartir algo con mi hija.
Les dije que ese dinero era mío, y aunque lo quisiera donar a mi hija, sería cuando ya no esté aquí. Luego intervino mi esposa, quien parecía demasiado involucrada en todo esto. Ella decía que le parecía injusto que, durante el divorcio, solo haya recibido la mitad de nuestros bienes en ese momento. Pero que si hubiera obtenido la herencia, también le hubiera tocado algo a ella. Decir que estaba incrédulo ante lo que decía era un eufemismo. Literalmente estaba enfurecido ante ese comentario. No solo me había engañado, sino que además ahora quería más dinero de todo eso. Las agallas de esta mujer para decirme esas cosas no tenían límites. Mi hija también dijo que eso era lo correcto, y que quería su parte de la herencia para compartirla con su madre. Siguieron hablando, pero en definitiva mi ex esposa tenía algunas deudas y necesitaba el dinero. Por eso estaban tan preocupadas por mi herencia y volver a reconectar después de tantos años. Mi primera reacción fue reírme en la cara, porque sabían que no podían hacer nada legalmente para quitarme lo que me correspondía. No sé antes del divorcio, porque no soy abogado, pero ahora ya no éramos nada. Y lo peor de todo es que no éramos nada, tanto legalmente como emocionalmente. Ya no estaba casado con mi esposa ni tenía sentimientos por ella, pero tampoco consideraba a mi hija como tal después de esto. Así que les pedí que se vayan de mi casa y que se olvidaran de mí como hicieron durante 8 años, porque así quería que siguieran. Mi esposa amenazó con contratar abogados, pero creo que era un intento de intimidarme, porque ciertamente no había ninguna razón legal para que les dé parte de la herencia. Pero ahí no termina esta actualización, sino que continúo con algo que hice y no sé si fue lo mejor. Básicamente, entré a mis redes sociales y expuse a las dos. No sé si lo comenté en mis anteriores publicaciones, porque ya pasó tiempo, pero mi ex esposa es una mujer conocida. Trabaja como periodista y es conocida. Así que no era algo demasiado bueno que una publicación la acusara de infiel, y de lo que intentó hacer en su última visita. No hace falta decir que esa publicación se viralizó rápidamente. Pero aunque la borré posteriormente, el daño ya estaba hecho. Las dos han estado enviándome mensajes, hasta que las bloqueé, pero creo que todo se ha salido de control. Me han llamado toda clase de cosas esas dos mujeres, pero alguien tenía que ponerlas en su lugar en algún momento. El problema es si esto ha sido demasiado, siendo que ella es una figura pública. No quiero quedar atrapado en el ojo del huracán también. Actualización 6. Bueno, esta actualización será breve, pero interesante para todos ustedes. Resulta que mi ex esposa perdió su empleo. Ya no salen las publicidades que hay en los carteles de la ciudad, y sé por personas en común que la empresa la despidió porque tenía mala imagen. Al final esto no me afectó tanto, porque muchas personas ya conocían la historia, y no es como si el foco de atención estuviera en mí ahora. Así que todo resultó muy bien. También mi hija sufrió algo de consecuencias de todo el asunto, porque su esposo no sabía nada de esto y parece que ahora quiere divorciarse. Lo sé porque me llamó, ya que quería confirmar si todo era cierto. Le conté mi versión de la historia, con todos los detalles, y parece que tuvieron una confrontación. Incluso me contó que mi hija sabía de las infidelidades de su madre, pero igual se puso de su lado en todo el asunto. Así que supongo que esa fue parte de la razón por la cual se van a divorciar. No confía en que ella pueda actuar bien moralmente. Eso es todo, espero que todos estén bien y gracias nuevamente.